¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Democracia, iniciando nosotros ya el programa cuando son las 7 de la noche. Hoy tendremos un tema también muy importante porque vamos a hablar de las encuestas, los últimos resultados que nos ponen a candidatos que para algunos ya lo esperaban y para otros son una novedad. Para otros candidatos como César Acuña también ha sido una sorpresa figurar en el cuarto puesto. ¿Qué tan importantes son las encuestas en campaña electoral? Y un tema que todos lo vivimos porque es difícil recuperar esa confianza que muchos políticos han perdido. Si bien los peruanos todavía le creen a algunos políticos, ¿qué porcentaje ya no cree en los políticos? El tema de esta noche es el divorcio de la población con los políticos. Analizaremos a profundidad este tema, estarán invitados de diversas tiendas políticas y también analistas políticos para que esto sea una democracia y usted pueda tener puntos de vista diferentes y sacar sus propias conclusiones. En tanto, le tomamos la temperatura al Océano Pacífico, iniciamos la jornada con termómetro marítimo. Termómetro marítimo esta noche en Democracia, previniendo ante el fenómeno del Niño. Le tomamos la temperatura al mar, Talara 21 grados. Vamos con Pimentel 19 grados. Y uno de los puertos más importantes de nuestro país, Salaberry, 18 grados. Como ven, la temperatura sube y baja y el termómetro nos está avisando que se nos viene de manera irregular el problema. Ya se habla de un niño moderado, de un niño que no sería intenso en el norte, pero de todas maneras no hay que bajar la guardia. Si bien lo dicen los especialistas, ustedes saben que ante los fenómenos naturales nadie puede prevenir con exactitud si llegarán y en qué magnitud. Hay que tomar precauciones y estamos a tiempo. Tomemos todas las medidas y solucionemos aquellos problemas que nos preocupan, no solamente en casa, sino esto va para las autoridades. Estos problemas que son grandes y que preocupan y que ante la llegada del fenómeno del Niño, las lluvias, esto puede convertirse en un desastre y en una desgracia para muchos. Bien, lanzamos la pregunta con prueba de verificación ciudadana para que usted participe a través de las líneas telefónicas. Anote el teléfono fijo 48 16 22 y también al RPM, numeral 9585 90006. Si está con las redes sociales, puede comunicarse con nosotros a través del Facebook/Democracia, a través del Twitter, @Democracia, y con el hashtag Democracia a las 7, usted podrá mantenerse totalmente informado, así es que ya lo sabe. El teléfono fijo 48 16 22. Vamos con la pregunta con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, le preguntamos a los ciudadanos en esta noche para que participen de nuestro panel. ¿Crees que los peruanos confían en los políticos? Y esta pregunta nace justamente de las encuestas y ahí están algunos rostros políticos que están en contienda y otros que ya salieron como Daniel Urresti. ¿Sí o no? ¿Le crees? ¿Sí o no? Y a esta conclusión también tú puedes llegar si es que estás en duda luego de escuchar el panel de esta noche. Nos vamos a una pausa y regresamos, pero antes hay que comentar algo importante, pues uno de los candidatos que ya está en campaña y recorriendo diversas ciudades del país, como es Nando Guerra, estuvo por Chiclayo y visitó uno de los mercados más populosos y más grandes e importantes del norte. Él se paseó por diversos puntos y tenemos imágenes para ver y comentar sobre el tema de Nando Guerra. Pues bien, si no, volvemos luego de la pausa. Con eso iniciamos ya Democracia. Regresamos. El tema de esta noche en Democracia, el divorcio de la población con los políticos. ¿Qué dice usted? ¿Está divorciado de los políticos? ¿Con todos? ¿Con algunos? ¿A quienes le cree? ¿Por qué la población, cuando escucha estos discursos que nos tienen acostumbrados los políticos, para muchos es populismo, 90% populismo, 10% de certeza,
o nosotros estamos escandalizando sobre el tema. Pues bien, está un invitado ya conmigo que viene de uno de los partidos más firmes que existe y sobre todo, siempre se ha dicho, de los más unidos y más consolidados que tenemos en el Perú. Él es Bernardino Céspedes, dirigente sindical del Partido Aprista. Buenas noches, Bernardino, bienvenido, gracias por estar en Democracia nuevamente. Buenas noches y gracias por la invitación, siempre es un placer poder estar aquí para conversar sobre temas tan importantes como que es a diario lo que vivimos, ¿no? Yo creo que más que una separación, más que un divorcio hay una separación, porque pueden reconciliarse, no hay un... No pero se reconoce en todo caso que hay una pelea. No están divorciados, hay una pelea, están separados. O sea, no, claro que sí. ¿No? ¿Y por qué es esta pelea entre la población y los políticos? Es porque hoy políticos realmente que hagan política dentro de nuestro país son muy pocos, ¿no? Son advenedizos políticos o empresarios o con otras profesiones que vienen a intentar lograr un objetivo populista para de ahí partir a tener un mejor beneficio. Muy pocos son los que se dedican siempre a la política, su profesión es la política y han crecido escalonadamente desde sus movimientos políticos sin desertar en ellos para llegar a ser regidores, a ser alcaldes, a ser congresistas, porque el salto con garrocha. Entonces, para usted, uno de los puntos de esta pelea es que son políticos improvisados. Sí, porque y por ende, falta de preparación, claro, de conocimiento, les hace caer en populismo, sí, engañan a la gente a través de sus discursos. Más que engañar, prometen cosas que no pueden hacer. Pero eso es engañar, ¿no? Sí, o sea, si yo te digo voy a subir el gas a 12 soles, sí, y no lo hago llegando al gobierno. Es como que un congresista prometa hacer obras, él no puede hacerlo. Gestionarlas quizá. Claro que sí. Pero igual que, no sé, un regidor quiera no sobrepasar su línea de fiscalización. No, tiene una tarea. La ley se lo establece. Entonces los discursos tienen que estar al nivel de lo que uno es, lo que uno aspira y a su plan de vida político. En todo caso, empezar a ser transparentes, a ser sinceros, sí, porque no por un voto vamos a decir cualquier cosa, cualquier mentira. Y siempre se dice, ¿no? Eso es politiquería, menos política. Se juega con los sectores, se juegan con promesas que no se van a cumplir jamás, y ese es el gran error. Los mismos actores políticos o operadores políticos, más que políticos, son los que han quebrado esa relación entre la población y los que hacemos política. Bien, nos vamos a una pausa porque ya tengo nuevos invitados que se integran al panel para ver y sobre todo qué opinan. Por lo menos Bernardino Céspedes dice, el divorcio o esta pelea entre la población y los políticos nace por políticos improvisados. Quizás eso es un punto muy importante. A ver qué es lo que nos dicen nuestros invitados que se suman al panel luego de la pausa. Te recuerdo que la Universidad César Vallejo los invita a participar del 6º Congreso Internacional de Investigación Científica, ponentes extranjeros de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, México, dirigido a público en general y a todos los interesados. Inscripciones abiertas en el kilómetro 3.5 carretera a Pimentel. Informes al 480210. Regresamos con más aquí en Democracia. El tema de esta noche, la separación de la población de la política. ¿Cómo está la población con los políticos? ¿Cuál es ese lazo que los une, los desune? ¿Usted cómo los ve? Porque nos dice Bernardino que existe una separación y uno de los puntos para él que ha generado esta separación son los políticos improvisados. Bien, le doy la bienvenida al analista político Manuel Huachillo. Gracias, Manuel, por venir a Democracia, y también está con nosotros el regidor del municipio provincial de Chiclayo, Víctor Rojas. Él es por el Partido Humanista. Buenas noches, bienvenido, gracias por integrar la mesa en Democracia. Gracias, buenas noches. Bien, y ahí están nuestros invitados para que ustedes lo conozcan, y también si es que para ustedes son desconocidos o improvisados. Señor Víctor Rojas, ¿qué opina de esta respuesta? Uno de los puntos de quiebre entre la población y la política es que hay candidatos improvisados. ¿Siente eso usted? Sí, hay mucho de eso, por eso es que la política, o nuestra política, se ha deteriorado tanto.
La política, que es una acción, un acto de servir a la población para buscar mejorar la administración del Estado y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de la gente, cuando el político asume el poder, es prácticamente abandonada y más los políticos o las autoridades electas se preocupan más de temas particulares, específicos, que no necesariamente sintonizan con la voluntad, con la gente que los eligió. Entonces, por eso es que la política está tan mal, tan desprestigiada y tan divorciada de la población. Bien, entonces para usted sí existe un divorcio, no es una separación, es un divorcio. Bueno, entre divorcio y separación no hay mucha diferencia, ¿no? O sea, pero en todo caso... en las dos existe la posibilidad de amistarse, ¿no? También, al final, sí, llegamos a eso. Pero tiene que haber una corrección profunda de su comportamiento, una reorientación, un retomar de este compromiso con servicio a la población, ¿no? Manuel, en las últimas horas, la facilidad que Milton Von Hayes ha entrado a desplazar a Daniel Urresti da una sensación que todo es improvisado, como dice Bernardino. O sea, si un candidato vemos que no pega o que sus procesos le van a perjudicar, pues pum, agarro, lo saco y coloco otro tan fácilmente. No vemos que ha habido un profundo análisis o un seguimiento a la carrera. Lo vemos que de la noche a la mañana ya hay otro candidato. Esto es una muestra de la grave crisis que actualmente está teniendo las diferentes agrupaciones políticas. Y es una realidad, hay crisis en la agrupación políticas. Son pocos los partidos que tienen una presencia de un contexto nacional. Existen muchos que están inscritos, pero lamentablemente ni siquiera tienen locales debidamente organizados, ni mucho menos se reúnen, o por lo menos en esta época de una campaña electoral, si quizá lo hayan abierto, están cerrados, solamente existen el nombre de un registro. Yo considero que más allá de un divorcio, existe una apatía, porque en el fondo de la población sí existe una expectativa, una esperanza. Muestra de ello es que hoy por hoy, en las elecciones, si nosotros vemos un contexto cronológico, vamos a encontrar que la población asiste a votar y encontramos que el voto en blanco mayormente no pasa del 15, 18, 20%. Entonces significa que la mayoría de la población sí tiene una expectativa, más allá que por el tema de las multas, etcétera, pero sí quiere un cambio en el país, que sí apuesta por un nuevo proyecto político. Si no, no hubieran pues esas tendencias, ¿no? Pero la población va a votar porque el voto es obligatorio. Claro, pero en el fondo existe una voluntad de cambio. Es que existe una voluntad de cambio, existe un deseo de que por lo menos exista esas famosas transformaciones y promesas que suelen hacer los candidatos. Entonces sí mira el elector al candidato presidencial, quienes lo acompañan, pero lamentablemente gran parte de ellos muchas veces son incentivados, por ejemplo, producto del tema de marketing, el posicionamiento que hacen, las encuestas muchas veces manipuladas, sobredimensionadas, los famosos regalos. Es decir, existen estímulos, mayormente encontramos a un votante estimulado. Entonces yo más voy por ahí en esa línea. Pero se estimula por el dinero, por esos regalos que ahora se pretende prohibir, ¿no? Con esta nueva ley, pero cuando se está pidiendo la ley electoral. Claro, pero cuando hay un divorcio total, pues miremos a una pareja, no hay un divorcio, muchas veces no quiere recibir ni nada, ni quiere saber nada de la otra persona. Pero acá no se está comprando conciencias, o sea, si me quiero amistar contigo, pues te doy esto y votas por mí. Eso es lo que hacemos. Y lo que pasa también es que este divorcio viene de parte de que la esperanza de nuevos cuadros políticos, por ejemplo, el actual presidente, una esperanza de un sector de un pueblo que esperaba a alguien que ponga orden, que logre un objetivo, que valiente, de discurso fuerte, no populista, los defraudó. Entonces, esta separación vuelvo a repetir, es de políticos que no hacen política. Entonces, ese populismo no solamente son las dádivas que se dan, no solamente son las cosas que pueden regalar en una campaña, sino es que permanentemente estos políticos no están en campaña. Ahora, ¿cómo ven esto de jugar con el hambre, con la miseria? Porque nos valemos de eso para obtener votos, regalamos arroz, regalamos alimentos, hacemos programas que funcionan solamente en campaña electoral. Realmente es una de las actitudes más perversas de los políticos, ¿no? O sea, comprar votos con dádivas, y eso denigra a la gente, y que tiene que ver con la improvisación también de la que estamos hablando. Fíjate, el hecho de que en el
país, pues, como se dice, no hay partidos sólidos, consolidados, que van formando cuadros, que van formando dirigentes y que van formando gobernantes. Por eso tuvimos a Fujimori, que como no tuvo partido, terminó aliándose con Montesinos y hizo lo que hizo. Igual los gobiernos que Toledo igual, o sea, sin partido se convocó a tecnócratas y bueno, y después del gobierno desapareció o va desapareciendo. Igual este gobierno, o sea, de manera absolutamente irresponsable se lanza a ser presidente del Perú. Y como el voto en el Perú es básicamente emocional, no analizan las propuestas, termina ahora en lo que es, o sea, gobernando con su esposa y bueno, y probablemente próximamente irán a la cárcel porque lo que están denunciando que han cometido son cosas graves y que corresponden sanción penal. Pues bien dice que el populismo quiere tanto a los pobres que los multiplica. Así, y eso es lo que está pasando, y ¿no? prueba de ello es un gabinete. Hoy en el gabinete de Ollanta, Humala, solo 2 son políticos, elegidos por elección popular, con carrera política, ¿no? Jara y Cateriano. El resto, no. Y mira, comparamos con otros estados, con Estados Unidos. De los 16, 12 políticos, ex senadores, ex diputados, ex gobernadores, o sea, de carrera política, porque estos cargos ministeriales o de alto nivel son justamente para gente que esté Es que con somos experiencia. uno de los países que tiene más candidatos en política. En otros Sí, países y solamente de eso izquierda y Claro, derecha. en ese ¿no? caso, Entonces, necesitamos- Rocío, mira, aquí hay algo que analizar. Nosotros encontramos, si bien es cierto, un país con una enorme cantidad de partidos inscritos que muchas veces no tienen ni locales, pero lamentablemente también los partidos llamados tradicionales, y con mucho respeto lo digo, lamentablemente no han sabido escoger a sus cuadros. Esos cuadros que mayormente han asumido algún tipo de función han decepcionado a la población. Vemos ahí, por ejemplo, graves denuncias de corrupción. Entonces, la población cuando ve un candidato que dice no al paquetazo, no al shot, y de repente dio el shot, el oro, la plata, y la gente dijo, perdón, el oro, el agua, la gente dijo el agua, y al final después dio la espalda. Y encontramos también con que la población se siente decepcionada, porque elige un candidato para poder determinado asumir una cierta función Es que uno pública lo elige de manera y de consciente, repente ¿no? lo cambia Lo elige por cambia necesidad, posición y digamos. se sume a otro proyecto político. Vemos el transfugismo que hay en el Congreso. Entonces la población tiene una apatía por lo que está aconteciendo en la clase política. Entonces aquí requiere una tremenda y profunda transformación. Mira, actualmente se está debatiendo el tema de la ley de partidos políticos, y ¿sabes qué? No asisten a las comisiones, lo retardan, y los puntos importantes que aprueban para combatir el tema de la corrupción, para ver la alternancia de género, para ver el tema de que se respeten las elecciones internas de lo que quiere la militancia, tampoco no lo quieren aprobar, y es más, hasta el voto preferencial no lo quieren anular, sencillamente porque no hay un interés, no les conviene. Entonces vamos a ver políticos que llegan al poder simplemente por un interés partidario o por un interés personal, y no llegan por un interés social del pueblo que los ha elegido, y es una O realidad. sea, la política es para servir, ¿no? Pero llegan para servirse de los intereses y para servirse de los fondos de los peruanos. Pues, Sí, y realmente lo que dice Manuel es cierto. Los partidos políticos tradicionales también cometen errores, invitando, porque tienen más dinero unos que otros, y ese es el gran problema. O sea, nosotros, los que somos de partidos con más de 85 años en vigencia política en un país, tenemos que aceptar errores completamente. Malos operadores políticos también los tenemos, pero los cuadros políticos que se forman desde un inicio en un partido, ellos son los que deben sobresalir, las dirigencias. Por eso la ley de partidos políticos está hecha para los nuevos partidos y para regular a los tradicionales. Si desde una interna es transparente, el político que va a llegar va a lograr ese objetivo. Pero si no son transparentes y son mediadas por gente que impone una posición, o porque cree, porque tiene un poco más de poder, o porque permaneció un poco más de tiempo en un lugar político, esos comienzan los errores. Pero no se debe prohibir a los invitados, porque si hablamos de invitados, pues el que tiene más dinero lo invitamos. Por supuesto. Porque Pero es más carismático. En los invitados también tiene que existir calidad profesional, calidad moral. Debe haber un filtro en todo caso, señor Por Víctor. supuesto. Mayormente esos filtros no se respetan. Ahora, cuando Bernardino muy bien habla sobre a veces las imposiciones que suelen darse, es importante a la población dar una transparencia
del tipo de cuadros políticos que un partido va a presentar a la población. Por ejemplo, y con todo cariño y respeto, a mí tengo buenos amigos apristas, hay excelentes profesionales, y lo puedo mencionar, para mí me parece una excelente persona, Marco Gasco, el señor mismo Bernardino, de su padre, y buenos políticos, en el caso de Moisés Montenegro, entre otros, pero vemos, por ejemplo, dirigentes que están actualmente con graves denuncias de corrupción, que toman la batuta de un partido político. Entonces, ¿qué seguridad, qué seriedad estamos aportando a la población cuando vemos que los principales cuadros políticos que dirigen un partido están con grave denuncia de corrupción? Entonces, eso es ahí también un tema de empezar a sincerar y empezar a decir a la población, confíen en nosotros, pero con hechos. Entonces, pero yo creo que ¿cuán probable es esto que se dé? Porque hay muchísimos intereses por lo bajo, señor Víctor Rojas. Efectivamente, en los últimos años hemos visto un proceso de alguna manera de privatización de la política. Son dueños de los partidos. Una elección depende de la cantidad de dinero que tenga, no el partido, sino ciertos candidatos para poder acceder y usar los medios de comunicación. En cierto modo se adueñan de los partidos porque les ponen su nombre. Hablábamos de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, hablábamos de Ollanta Humala, hablábamos de la K de Keiko, ¿no? Le pones tu nombre y ciertamente con ese mensaje ya estás diciendo que haces lo que quieras con tu partido. Claro, es que por encima de la ideología, del programa, de la propuesta, está el dinero, está el interés personal o familiar o económico. Esa situación debe cambiar. Con la ley de partidos políticos creo que debiera orientarse a fortalecer la institucionalidad de los partidos. Se debe regresar, antes era un cargo público, era servicio, porque no se ganaba nada, las elecciones eran democráticas, nadie se peleaba por llegar al poder. Desde el momento en que se pone un costo a esto, se transformó. Y ese filtro que tú dices tiene que funcionar en todas las esferas para contratar un empleado público, para designar un candidato, tiene que haber un filtro, tiene que haber una evaluación de su trayectoria, de su trayectoria profesional, también de todos los aspectos, porque estamos para confiar en un gobernante que nos va a representar, tiene que ser pues el ejemplo en todo. Lamentablemente, ni los partidos, ni nuevos o tradicionales hacen esa debida evaluación, y mucho pesan las amistades y el poder económico, la capacidad de invertir en una campaña. Eso del voto preferencial, por ejemplo, creo que también debiera ser un tema que se discuta. O sea, el voto preferencial... ¿Y el hecho de que el cargo sea de honor? No, está dentro de la propuesta de la ley de los partidos políticos, ¿no? Y eso no prohibiría nada, ¿no? Entonces, sería quien quiera servir realmente. Teníamos concejales hace 25 años atrás. Ahí se verían los verdaderos miembros del partido. Hace 25 años atrás teníamos concejales y alcaldes como Alfredo Montenegro del Oliva que no cobraban ni un centavo. Entonces, hicieron obras. Hicieron la Plaza de Armas, Balta, que hasta ahora todo el mundo transitamos por ahí, está correcto. Ajá. O sea, no vendría a desmedro eso. El político realmente debe servir. Y antes no se regalaba en campaña, pues no solamente veíamos los pasacalles, eso era lo máximo que podíamos. Anteriormente recuerdo que las personas voluntariamente venían y ayudaban a pegar los afiches, a distribuir los volantes, a buscar cuadros. Hoy son empresas. Ahora más bien, también de quién paga más, quién da mejor incentivo. Mira, sobre ese tema que muy bien acá el hermano habla, creo que daría resultado, sea honore o que se le pague bien, siempre y cuando, por ejemplo, exista en esas personas profundas raíces de valores, de principios que hoy está venido a menos. Lamentablemente, están saliendo nuevas jornadas de potenciales candidatos, pero cada vez con menos tipo de valores, con principios. Imagínate, me preocupa, por ejemplo, en algunas universidades, me contaba un sobrino que está estudiando Derecho ya en el 10º ciclo, y que vino un importante constitucionalista a dar una cátedra y le dijo, ¿sabes qué?, en plena conferencia, de que el abogado que quiere ganar tiene que pagar al juez. Imagínate. Entonces, imagínate con ese concepto están saliendo ese tipo de profesionales, ¿no? Hay actualmente médicos de que hacen las operaciones y simplemente no necesitan cortar la persona, de repente solamente un pequeño tratamiento, pero por ganarse el dinero de la operación,
le dicen que hay que operar. No, y Entonces, si nos podemos analizar en ese punto de vista, hay más cesáreas en estos últimos años que en ninguna si esta época. persona imagínate la que cesárea es un negocio. Rocío, imagínate que le inviten a participar a ese abogado, o a ese médico, o a X persona, a postular un cargo público, si ya tiene enraizado ese tipo de principios y valores que con desdén mira a la población. Bien. Hacemos una pausa, Manuel. Hay una pregunta de Segundo Ceballos Reyes del distrito de Púcala, del centro poblado menor de Arbulú, y pregunta a la mesa: ¿por qué los candidatos no se acercan a los pueblos jóvenes en campaña política? Y si lo hacen, solamente es para darnos promesas. Se burlan de nosotros, eso a pesar de que conocen nuestra realidad. Se burlan y nosotros para ellos somos una risa y para nosotros ellos son una mentira. Esta es la reflexión que nos dice Segundo Ceballos Reyes del distrito de Pucallá, que está ahí sintonizándonos. Con la respuesta regresamos luego de esta pausa aquí en Democracia. El tema de esta noche en Democracia, el divorcio de la población con los políticos, y se suma al panel también, y aunque nos aclara porque él, si bien entró como invitado por el Partido Aprista, es independiente. Se trata de el regidor César Torres. Bienvenido, buenas noches, gracias por estar en Democracia. Bueno, muchas gracias y bueno, y a todo el panel también, buenas noches, ¿no? Y bueno, estaba escuchando el punto de vista. Creo que el tema del divorcio es... Para mí, yo lo veo en dos palabras, sencillo. Es un tema de valores. Es un tema de valores, porque uno, si tiene valores, haya hecho política, no haya hecho política. Yo en mi caso soy independiente. Decíamos que los invitados también tienen que ver con el divorcio. Por supuesto. Y incrementado esa pelea. Lo que pasa es que va a haber invitados e invitados, entre comillas, ¿no? Yo he sido invitado, en la cual voy a seguir la línea hasta el final de los 4 años por la cual me han elegido, ¿no? Me han elegido por el tema del APRA, y voy a... Pero no asegura que se separe del APRA en algún momento. ¿O se va a mantener firme? Yo voy a mantener firme de las personas que me convocaron. En este caso, quien me convocó fue Marco Gasco. Entonces, hasta donde yo he conversado con él, él mantiene firme en el partido aprista, y por tanto, como principio básico que le manejo, hay que ser leales a las personas en la cual a ti te convocan. Entonces, por ese punto de vista, yo me sigo manteniendo al respecto, ¿no? Pero independientemente de ese tema, el tema de valores es importante, porque si uno no tiene valores, la verdad, en el papel, en el Perú, ya hay leyes hasta de más. Hay que hacer, como dice Marta Hildebrand, que salga una ley que diga que se cumplan el resto. O sea, es simple acá. Pero ahora vemos que se pelean por los invitados, ¿no? Estamos viendo, bueno, el APRA ya se ha ganado algunos, se ha adelantado, y ya tiene, por ejemplo, a Mercedes Arauz, ¿no? A Roque Benavides, también señor César Acuña, con Marisol Espinosa, y así se vocean muchos invitados. ¿El tema de los invitados suma a los partidos o resta? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que depende del invitado. El invitado que tenga un trabajo comprobado, que demuestre la confianza en la población, de repente puede servir como esa bisagra de reconciliación entre el partido político y la comunidad. Mercedes Arauz, una excelente profesional, muy buena exministra. En el caso de Roque Benavides, puede reconciliar este sector de minería y buscar una minería responsable, con experiencia. Claro, porque ese es el discurso de Roque Benavides. Entonces, con la experiencia de un partido político como el nuestro, de la mano de un independiente que pueda buscar una solución correcta, también daría garantía a estos sectores. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Que sean esa bisagra entre el partido político y el tradicional. Que asegure el triunfo de Alan García, porque si vemos, Alan García encabeza las encuestas como el político más corrupto hasta el momento en la historia del Perú. En los últimos años. Yo creo que las encuestas pueden ser muy manipuladas, no solamente desde algunos partidos, sino de los grupos empresariales a los cuales no les convenga. Los invitados suman. Vamos, cualquiera de ustedes puede participar. Bueno, en ese caso considero de que suman siempre y cuando sean algún tipo de personalidades, personas que puedan aportar
y ayuden un poco a generar una confianza en determinado proyecto político. Pero si vamos a poner invitados, como sucedía con todo el o respeto, narcocandidatos, porque después nos enteramos, Melcochita, o otros que lo están invitando simplemente porque de repente son conocidos en un determinado sector o segmento social, y eso es hablar cosas, porque en el caso del fujimorismo son especialistas en llevar ciertos personajes reconocidos con la finalidad de poder captar votos. Bien, entonces, vamos entonces a tomarle la temperatura de las encuestas, y hay una encuesta muy importante para ver cómo es que los candidatos han ido subiendo, ¿no? Y también si la población cree o no en las encuestas, o cuál es la sensación en este momento. Analizamos una encuesta de diciembre, a ver si la tenemos. Y esta es una encuesta de diciembre de 2014, Keiko 33%, Pedro Pablo Kuczynski 14%, APRA 12%, y allí estaba todavía muy orondo y con ganas de arrasar con todo, Daniel Urresti 7%, 6%, Alejandro Toledo, César Acuña aparecía ahí con un 4%. Eso es en diciembre del 2014. Vamos ya con las más actuales, vamos con una encuesta del mes de julio de 2015. Keiko se sigue manteniendo en un primer lugar, como vemos, Pedro Pablo Kuczynski en el segundo, APRA está en tercero, cuarto Alejandro Toledo 3%, César Acuña, Daniel Urresti ya bajó y Humberto Lay está con 2,0%. Y vamos con la última encuesta, que esta ya está levantando polémica y ha dado sorpresa. Keiko todavía está en primer lugar y hay algunos que ya anuncian una segunda vuelta entre César Acuña y Keiko. Quien ha repuntado en las encuestas vemos que es César Acuña con un 6,0%. Cuarto lugar. ¿Creen ustedes, de estos tres candidatos que ocupan las encuestas, y luego le sigue César Acuña, quién tiene un perfil que se acerque más a la gente? Porque se dice que a la gente nos gusta que vengan de abajo, que hayan sido pobres, que hayan tenido que sufrir, hacerse una carrera, tener sobre todo empresa, porque muchos políticos no saben de dónde provienen sus ingresos económicos, y César Acuña se perfila como uno de los favoritos. ¿Ustedes lo ven así? Porque esos son los comentarios de algunos especialistas en política. No de candidatos no vamos a encontrar ese tipo de comentarios. Y muy aparte de, dejando de lado la camiseta política, yo podría decir que la responsabilidad es la primera carta de presentación de un candidato. Y si yo postulo a un cargo y renuncio para irme a otro, sin hacer nada. Pero no es el único que lo ha hecho, ¿no? No, y lo han hecho muchos que han terminado decepcionándolos. Mira, aquí renunciaron para ir a ser primeros ministros. Y también, esa falta de consecuencia. Pero eso de que César Acuña esté en un cuarto lugar no le dice nada a usted. No, las encuestas, tenemos que ver las propuestas para que el país realmente tenga una encuesta. Esta es una encuesta de rostros. Y para usted el APRA sí está bien ganado en ese tercer lugar. Siempre iniciamos las campañas políticas en un tercer lugar y terminamos a ver remontando. si tenemos la encuesta de fondo para ir criticando. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, Rocío, en ese caso nosotros vamos a encontrar, más que todo a tu pregunta que hiciste a quien me antecedió, es que la población de cierta manera va por tendencias, ¿no? En ciertos momentos. Por ejemplo, no podemos decir que tal candidato por ser pobre o por ser más rico tenga un sector. Pero es algo que suma. Pero en el caso, porque identifica a la población con ese candidato. En el caso de Keiko, no vemos que es una persona que haya venido de una profunda clase social o zona marginal. Es totalmente a lo inverso a lo de Alejandro Toledo, que él vendió su campaña precisamente en ese contexto. Y si vemos a PPK, que está muy cercano, en ese caso a Keiko, lo vemos como un emprendedor, alguien que se hizo a punta de esfuerzo, pero en un contexto social medio. En el caso de Alan García, nosotros ya sabemos cómo ha sido su proyecto político. Más bien, creo que en esta encuesta, por ejemplo, hay que resaltar, y yo siempre he venido sosteniéndolo, inclusive en un programa anterior hice un comentario al respecto justamente aquí, que no hay que dejarnos llevar por lo que las encuestas nos quieren imponer. En aquella oportunidad encontramos que solamente aparecía Keiko, PPK, Alan García, Alejandro Toledo. Yo les decía, hay otro grupo donde van a aparecer nuevos rostros, y ojo que esto va a variar. Pero es importante el estereotipo del candidato, porque la forma como se manejan su equipo de campaña. Recuerden que Lourdes Flores perdió cuando dijeron que era la candidata de los pitucos. Rocío, ¿no? En campaña política es marketing, y los encargados de marketing tratan de posicionar una figura, una imagen, una marca. Pero César Acuña está ganando con este mensaje que viene de provincia, sale de la Sierra Cajamarquina, se pone las zapatillas y se va a luchar. Es el que más ha trabajado personalmente, el que se ha encargado de meter su imagen.
¿Qué dice, señor Tenemos César? paneles. Estamos hablando de otro César, ¿ah? Sí. El tema hay que verlo porque yo he revisado las encuestas en general en el tema que salió en la República el día domingo, y si ven en el sector que más tiene votos, tanto Keiko como César Acuña, es en el C y el D. O sea, los mismos analistas manifiestan que quienes se van a pelear el voto en el C y en el D es César Acuña y Keiko. Por tanto, todo el mundo sabemos que Fujimori tiene un voto duro de más o menos el 30%. Número uno. Número dos. ¿Está anunciando una segunda vuelta usted ya? No se está anunciando, sino que se están peleando el voto duro ahí. Ya. Cuando hacen la pregunta, ¿quiénes pasarán a la segunda vuelta? Dicen Alan García y Keiko Fujimori. Entonces, está bien, es un cuarto lugar de César Acuña que puede ganar, pero si ustedes le preguntan a todo el mundo, ¿quiénes pasarán? Pero recuerde ¿Quién cuando se lanzó pasará? Fujimori. Pero se supo en diciembre y en enero, yo recuerdo bien claro porque ya había venido de la sierra a estudiar acá, y bien claro, entre diciembre y en enero, ¿y quién entrevista por primera vez a Fujimori? Fue que le dio duro Jaime Bailey. Y Jaime Bailey ya dijo, en abril estamos viendo, a él lo veía una tendencia entre diciembre y enero. Pero ahorita en las encuestas, y son las mismas encuestas JFK que saca, ¿qué es lo que dice? ¿Quiénes son los que pasarían en la segunda vuelta? Dice Keiko Fujimori y Alan García. Pero César Acuña ya le ganó a Alan García, pues el sólido honor. No. Lo hizo llorar a Alan García. Hay que tener claro, a quién le ha ganado es a un representante de la APRA en Trujillo. O sea, tampoco hagamos tampoco eso. Pero ahora del póngase tema. en un panorama así, ¿no? Rocío. No, pues esa es la forma como lo Pero quieren eso se ver. va a utilizar a favor de César Acuña. Por supuesto que lo van a tener a favor. Rocío, Este es marketing Rocío, político. si nosotros analizamos las encuestas, un resultado que nos refleja, por ejemplo, la encuesta CPI, la FPK y otras que he venido siguiendo, encuentro, por ejemplo, que varían estos mismos votantes cuando es por símbolo. Mejor dicho, hay un recambio total, ¿no? Por persona. Una cosa es cuando la gente vota por personas y otro por partido. Y lamentablemente en el Perú, y esto es una realidad, la gente no vota por partido, no vota por proyecto político, vota por personas. Y eso es el mal hábito que hay y que nos preocupa porque justamente podrían salir de ese Si candidato. analizamos que no por necesariamente personas, de puedan estas ser. personas que ocupan hasta el cuarto lugar, ¿quiénes tienen probabilidades de Mira, ser, la historia se dice, identifican más con el pueblo? normalmente quienes aparecen de atrás y llegan a un cuarto lugar, faltando 2 meses, son los que mayormente pasan una segunda vuelta. Si César Acuña o de los que llegan atrás pasa a un cuarto lugar, faltando 2 meses, es muy probable que pueda pasar una segunda vuelta. ¿De acuerdo entonces, César Acuña pasa a segunda vuelta? Bueno, Con yo el creo- análisis de Sí, Manuel. yo fuera- creo si que fuera ahora, ¿no? el tema del marketing político juega un papel importante. Ya, pero la respuesta, ¿no? estamos terminando. Pasa, yo creo no hay que- segunda vuelta. No, yo creo que hay una Manuel, segunda vuelta. sí hay segunda vuelta. Sí hay Sí, una sí hay segunda segunda vuelta, vuelta. pero yo creo que entre Keiko y nuestro partido. Señor Víctor. Yo creo que es muy temprano para decidir o definir tendencias. Todavía hay Ya estamos partidos, abril, hay partidos no que estamos tan temprano. hay partidos que no tienen candidatos todavía, hay otros que van surgiendo. Por ejemplo, Nano Guerra ha aparecido ya con el 2% en los últimos días. Entonces, Pero creo hoy que- a Nando Guerra nadie lo ha conocido creo en que, Chiclayo, ¿no? creo que Por lo todavía... menos el Mochoqueque que se paseó, pues. Creo que todavía es temprano, depende de lo que haga en estos meses para hacer conocer su propuesta sobre todo y recorrer el país, que eso es lo fundamental. No le para- crea a esta encuesta a usted en todo caso. Sí, por supuesto, son indicador de algo, expresan el sentimiento de la gente ahora, pero no necesariamente esas tendencias se van a mantener ahora. Para usted, en los ¿cómo próximos ve esta meses. encuesta? No es la claro. fotografía del momento. fin de semana, o sea, eso no es ni lo digo, pero Pero va a variar. la cuestión es la siguiente pregunta es ¿quiénes pasarán al segundo? Los electores dicen Keiko y Alan García. Eso es también de la Ahora sí vamos a ver cuál es la respuesta de la gente. En ese ¿Cómo? caso, yo personalmente, discúlpenme, yo lo digo, yo veo bien difícil que Alan García pase con Keiko, mi punto de vista. Yo creo que va a aparecer otro personaje Un outsider. de un outsider, de aquellos que, por ejemplo, que de repente no estaban hace 2 o 3 meses atrás. Yo creo que por ahí va la tendencia. Ojo, La gente ya disculpen. respondió, sí. No, ojo, disculpen. ¿Estamos cerrando el programa? Estamos hablando de las encuestas de este momento. Ahora, Claro. de ser futuristas, ya Claro. ese es otro tema. Lo que digo es lo de hoy día, que eso. Que Que la foto del momento. Que es la foto del momento en la cual la segunda vuelta, Keiko y Alan. No, yo creo que es demasiado surreal. La verdad, más desde mi punto de vista, no pienso que Alan García en este momento le pueda ganar pasar una segunda vuelta. Personalmente yo lo Pero pienso. Alan García está llevando a candidatos fuertes, ¿ah? Y esos candidatos pues le van a sumar. ahí Vamos va. con la respuesta de la gente con prueba de verificación ciudadana que ya también dio su opinión sobre el panel escuchado en esta noche. Vamos con prueba de verificación ciudadana.
Prueba de verificación ciudadana, los resultados en esta noche ante la pregunta: ¿crees que los peruanos confían en los políticos? Y hay algunos políticos tradicionales y uno nuevo por ahí que ya ahora ya no está. Vamos, ¿sí o no? No le creen, esa es la sensación. Conclusión final en un minuto. No le creen a los políticos y es difícil. Eso no se puede negar. No se puede negar por lo que yo te decía al inicio, ¿no? La falta de consecuencia, de dar propuestas que están fuera del foco de sus labores. Por eso, pero sí falta se puede, sincerarse en ese tema. Manuel, ¿por qué no le cree cree la gente? Es muy sencillo. El desengaño, la desazón de la clase política que ha dado en los últimos tiempos a la población poblana ha hecho que ellos tengan una apatía en poder aprobar ¿Y eso o es por apoyar culpa del proyectos populismo políticos. que se hace? Yo creo que lamentablemente la misma clase política tiene la culpa de esta sensación y percepción que tiene la ¿Por población. qué no le creen? ¿Cuál es el punto? Porque son demagogos. Mucha demagogia. Porque una cosa dicen en campaña y otra cosa hacen cuando llegan al Cuando poder. llega. Eso es. ¿Por qué no le creen? Los filósofos ante la antigüedad manifestaban: lo que se dice hay que hacerlo. Y muchas cosas decimos y no se hacen. Un mensaje que sirva de reflexión para ustedes. Muy buen panel, gracias a todos mis invitados. Señores, las preguntas fueron puestas en la mesa, suyas son las conclusiones. Nos reencontramos mañana con más en Democracia.